El tráiler del puente LG. Yo no conocía al chofer que se mató en el puente LG, pero desde aquella noche siento que lo traigo sentado atrás de mí cada vez que paso por ahí. Me llamo Luis, tengo 40 y tantos años y más de media vida arriba de un tráiler. He rodado por todo el norte, pero pocas cosas me han pesado tanto como ese tramo de Río Bravo a Reynosa. No es la curva más peligrosa, ni el puente más alto. Son como 7 metros de caída, nada espectacular para lo que uno ve en carretera. Pero desde el 9 de septiembre de 2025, ese pedazo de concreto dejó de ser un puente más y se volvió una especie de frontera rara entre lo que está vivo y lo que ya no. El puente LG se ve normal a plena luz del día, barandal de metal, anuncios despintados, el viento pegando de lado y el tráfico pesado cruzando como si nada. Pero de noche cambia. El ruido del diésel rebota raro abajo, como si hubiera un eco encajonado, y el reflejo de las luces en el pavimento húmedo parece que se mueve solo. Muchos no le ponen atención, van con prisa. Nosotros, los que ya sabemos la historia, bajamos un poquito la velocidad sin decir nada. No es miedo exagerado, es respeto. Esa tarde del accidente, cuentan que el hombre venía de Río Bravo hacia Reynosa, cargado, cansado, pero dentro de lo normal, nadie sale a carretera pensando, hoy me voy a matar. Venía haciendo lo de siempre, cambiar velocidades, esquivar carros que se le meten sin direccional, pelearse con el viento lateral. Testigos dicen que no llovía fuerte, apenas una llovizna tonta que nada más ensucia el parabrisas. El puente estaba mojado, pero no como para hacer un drama. Lo que sí quedó claro es lo que vieron después. El tráiler pegado casi de lado al barandal, como si alguien lo hubiera empujado hacia afuera. La lámina doblada, la valla de contención rota como papel de aluminio y la caja empezaba a ladearse hasta que todo el conjunto se fue para abajo. El ruido se escuchó en varios metros a la redonda. Un tronido seco, metal arrastrándose, luego un silencio de esos que pesan. Los que llegaron primero vieron la caja atravesada, la cabina aplastada contra el suelo y parte de la unidad prácticamente encima del chofer. No hizo falta que nadie dijera nada. El hombre ya no iba a salir vivo de ahí. Los de la grúa, los de protección civil, los paramédicos, todos cuentan más o menos lo mismo. Lo curioso fue otro detalle. Abajo, el claxon seguía sonando a ratos, como atorado, y las intermitentes parpadeaban sin ritmo, aunque el cableado estaba destrozado. Uno de los rescatistas que estuvo ahí me dijo, en una gasolinera días después, que mientras intentaban sacar el cuerpo, escuchó algo que no se le va a olvidar. Juraba que, entre los golpes del metal y el chisporroteo de los cables, se escuchaba como si alguien pateara desde adentro de la cabina, suave, desesperado, aunque ya sabían que el chofer había muerto aplastado desde el impacto. En carretera, todos nos enteramos rápido cuando algo así pasa. Fotos en los grupos de WhatsApp, audios reenviados 1000 veces. ¿Ya viste lo del puente LG? Al principio era solo morbo y preocupación. Que si el hombre se quedó dormido, que si venía pasado de horas, que si fallaron los frenos. Lo normal. Pero luego empezaron a salir comentarios que no sonaban tan normales. Uno decía, oigan, ¿no les da raro que siempre que paso por ese puente, desde hace unos días, siento que me jalan el volante hacia la derecha? Otro, se los juro, escuché un claxon allá abajo, pero no había nada. Yo era de los que se reían. Ya empezaron con sus historias, decía. Hasta que me tocó a mí. Fue unas semanas después. Venía de noche, solo, con la caja medio vacía, nada del otro mundo. El radio iba bajo, la típica estación de música grupera que apenas si se escucha entre la estática. No estaba lloviendo, pero el aire se sentía pesado, pegajoso, como cuando va a caer tormenta y nunca cae. A lo lejos vi el puente,
las luces amarillas de los postes y el brillo del pavimento. Bajé un poco la velocidad por costumbre, no por miedo. Eso creía. Justo antes de subir, el radio empezó a meter ruido, como si alguien intentara hablar por frecuencia pero sin palabras claras. Puro murmullo, como voces lejanas empalmadas. Pensé que era interferencia de alguna patrulla. Subí al puente. En ese momento, el volante se sintió más duro de lo normal, como si el camión pesara el doble. No era viento, no se movía de un lado a otro. Era una sensación distinta, como si algo estuviera colgado de la parte derecha del tráiler, medio metro fuera del carril. «Ya vas cansado, Luis», me dije. Pero entonces pasó algo que no pude meter en la casilla del cansancio. Alguien tocó el claxon. No yo. 3 pitidos cortos, exactos, sonaron desde la trompa del camión. Mis manos iban bien firmes en el volante, ningún dedo cerca de la palanca del claxon. Sentí que se me heló el cuero cabelludo. No fue en mi cabeza, se escuchó clarito, rebotando entre el pavimento, las láminas y el aire de abajo. Por puro reflejo, miré por el espejo del lado derecho, el que da hacia el barandal. Lo que vi me hizo apretar los dientes hasta que me dolieron. Las luces traseras de mi caja iban normales, pero detrás, pegadito al costado, se veía la silueta de otro tráiler, sin placas visibles, sin logotipos, como una sombra rodando al parejo conmigo. Sus luces parecían viejas, opacas, amarillentas, como de camión de hace 20 años. Estaba demasiado cerca, tanto que cualquier volantazo y nos íbamos los dos. Quise hablar por la radio. La voz no me salía. Apenas y alcancé a decir: «¿Quién viene pegado al LG?» Nadie respondió. Solo la estática, y entre la estática, un sonido raro, como si alguien respirara cerca del micrófono. Seguí unos metros más, sintiendo cómo algo me jalaba hacia el barandal. El volante lo tenía que sostener casi con todo el cuerpo para que no se abriera la unidad. El pulso me martillaba en las sienes, las manos sudadas, la espalda tan rígida que me dolía. Y en eso, sin aviso, volvió a sonar el claxon. Pero esta vez fue un pitido largo, sostenido. Y al mismo tiempo, en el espejo, vi como el otro tráiler se iba desvaneciendo, como si fuera humo disipándose con el viento. Crucé el puente completo y apenas del otro lado me orillé. Apagué intermitentes, motor, todo. Me bajé con las piernas temblando. No había nadie atrás, ni un solo faro. Carretera vacía. La noche oliendo a humedad y a diésel, pero ni rastro de ese camión viejo que venía pegado. Lo único que escuchaba era el tic-tic-tic del motor enfriándose y mi propia respiración entrecortada. Me acerqué al barandal, no sé ni para qué. Supongo que necesitaba comprobar que todo estaba en mi cabeza. Me asomé hacia abajo y, al principio, no vi nada más que sombras. Poco a poco, los ojos se me acostumbraron a la oscuridad y alcancé a distinguir la mancha negra del lecho bajo el puente. Piedras, basura, algún pedazo de llanta. Y entonces lo escuché. 3 golpes secos, metálicos, uno tras otro, como si alguien desde abajo pegara con fuerza contra la carrocería de un tráiler que ya no estaba ahí. No había unidades, ni grúas, ni nada. El accidente de aquel chofer había pasado semanas atrás. La zona ya la habían limpiado, pero el sonido estaba ahí, muy claro. Golpe, silencio, golpe, silencio, golpe y silencio largo. Me aparté del barandal de inmediato. Sentí cómo se me erizaba la piel desde los tobillos hasta la nuca. No soy de rezar mucho, pero esa noche sí murmuré un «Dios me agarre confesado» mientras subía a la cabina casi corriendo. Desde entonces, otros compañeros han contado cosas parecidas. Uno dice que, al cruzar, el GPS se le volvió loco y le marcaba que estaba fuera de ruta, como si el camión hubiera caído en línea recta hacia abajo. Otro jura que vio,
Por el espejo, un hombre colgado del barandal, tratando de subir, con el chaleco fluorescente todo hecho trizas. Y cuando se detuvo para ayudar, no había nadie. Hay quien asegura que, en ciertas noches, se ve abajo un resplandor anaranjado, como si hubiera una unidad volcada todavía incendiándose, aunque al llegar al punto exacto no haya más que tierra y oscuridad. Los psicólogos dirían que es sugestión, que el cerebro rellena huecos cuando sabe que hubo una tragedia, y puede ser. Pero los que rodamos de noche sabemos que hay lugares donde el aire se siente distinto, como cargado de cosas que no se ven. El puente LG es uno de esos lugares. No hace falta que nadie lo diga. Cuando se acerca el letrero que anuncia la estructura, la mayoría baja un poquito la música, se acomoda bien en el asiento y corrige el volante. Es como si todos, sin ponernos de acuerdo, le diéramos chance al muerto de pasar primero. Yo no vengo aquí a convencer a nadie de fantasmas, solo cuento lo que me pasó y lo que he escuchado en 1000 cafés, gasolineras y patios de maniobras. El chofer que se fue para abajo aquella tarde no era famoso, no salió en documentales, no lo entrevistaron en vida. Era uno más de nosotros, alguien que tal vez solo quería llegar a su casa, bañarse y dormir. Pero algo de él se quedó atorado entre el concreto y el metal de ese puente. Así que si algún día te toca cruzar de Río Bravo a Reynosa y pasas por el puente LG de noche, hazme caso en algo. Baja un poco la velocidad, agarra el volante con las 2 manos y no te confíes si escuchas un claxon que tú no tocaste. No te asomes demasiado al barandal, no te quedes parado a media estructura por curiosidad. Aquí la curiosidad no se premia, se cobra. Porque en la carretera los muertos no siempre se quedan donde cayeron, y algunos, como el del puente LG, parecen empeñados en recordarnos, una y otra vez, lo fácil que es romper la valla, y lo rápido que se llega al fondo. El trailero de la MAVE. Yo me llamo Ernesto, pero en la ruta casi todos me dicen el Tacho. Llevo más de 10 años entrando a la zona industrial de San Luis Potosí, dando vueltas entre fábricas, rampas de carga y guardias medio dormidos. Creí que ya nada me sorprendía. Accidentes, pleitos, robos, sustos en carretera. Pero lo que pasó en la planta MAVE y lo que siguió después me cambió la manera de ver ese patio de carga para siempre. La historia empezó el 17 de septiembre de 2025, aunque la neta todo se venía sintiendo raro desde unos días antes. Esa semana nos traían en friega con viajes seguidos, casi sin descanso. Entre tantos camiones, conocí a un chavo, un morro de 20 y tantos que apenas llevaba 1 año manejando tráiler. Le decíamos el güero, aunque no era tan güero, más bien flaco, ojeroso y siempre con una gorra negra medio chueca. La primera vez que platiqué bien con él fue en la fila de acceso a MAVE, casi a medianoche. Estábamos parados, esperando que abrieran el portón para la recepción nocturna. Él se bajó de la cabina con su café instantáneo en la mano, temblándole poquito el pulso, y se apoyó en la defensa de su unidad. «¿Qué onda, jefe?», me dijo. «¿También viene a descarga de noche?». «Ya ni noche se siente», le contesté. «Nomás se siente el cansancio». Se rió bajito, pero no se le veía alegría, más bien nervios. Lo vi más de cerca. Tenía los ojos rojos, no sé si de desvelo o de algo más. Se abrazaba los brazos como si tuviera frío, aunque esa noche no hacía tanto. «No sé por qué, pero este patio me da mala espina», soltó de repente. «Desde la primera vez que entré, siento como si alguien se me quedara viendo, pero nunca hay nadie». Yo pensé que exageraba. Le dije que era normal, que de noche cualquier planta grande se siente rara, luces altas, sombras larguísimas, ruidos metálicos que no sabes de dónde salen. Él asintió, pero no se veía convencido. Antes de irse a su cabina, alcanzó a decir: «Si mañana no me despierto, no me vayan a dejar tirado aquí, ¿eh?». Lo tomé como una broma tonta de trailero cansado. No contesté nada, solo levanté la mano y me subí a mi camión.
pero la frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. Esa madrugada entramos al patio, nos asignaron rampas diferentes. Yo me acomodé pegado a la barda, cerca de donde siempre dejan unas tarimas rotas. El güero quedó más hacia el centro, donde ponen las unidades que esperan turno. De lejos alcancé a ver cuando apagó las luces, acomodó la cabina y se recargó en el asiento, como cualquiera que va a pegar un pestañazo en lo que lo llaman. En la madrugada, mientras esperábamos a que terminaran de descargar, me venció el sueño. No recuerdo en qué momento cerré los ojos. Solo sé que desperté con un golpe fuerte en la puerta de mi cabina. ¡Tacho!, escuché a alguien gritar. ¡Bájate, oye, bájate tantito! Me levanté sobresaltado, el corazón acelerado, la boca seca. Miré el reloj del tablero, marcaba casi las 5 de la mañana. Afuera, el patio seguía con esa luz blanca y fría de las lámparas altas, y el aire olía a diésel y a metal caliente. Abrí la puerta y me asomé. El guardia de caseta venía casi corriendo hacia mí, con chaleco fluorescente y la radio en la mano. Tenía la cara descompuesta. «Oiga, ¿usted vio al chavo del Cascadia Blanco?», me preguntó sin saludar. «El morro, el de gorra negra». «No, pues se quedó dormido ahí», señalé hacia el patio. «Lo vi hace rato. ¿Qué pasó?». No responde. No se mueve. Ya llamamos a la ambulancia, pero mejor venga. Sentí un vacío raro en el estómago, como si hubiera bajado una pendiente muy rápido. Caminé detrás del guardia, escuchando el eco de nuestras botas contra el concreto, el patio, que siempre me había parecido solo feo y aburrido. Esa noche se sentía pesado, como si el aire se pegara a la piel. El tráiler del güero estaba estacionado con las luces apagadas, pero el motor aún estaba tibio. Lo noté cuando pasé cerca. El calor subía apenas, como si lo hubiera apagado hacía poco. El guardia se trepó primero al escalón, abrió la puerta del lado del copiloto y asomó una lámpara. Yo alcancé a ver desde abajo. El chavo estaba recargado en el asiento del conductor, el cinturón suelto, la gorra todavía puesta. Parecía dormido, pero había algo que no cuadraba. La postura era demasiado rígida. Los dedos de una mano estaban crispados contra el volante, como si hubiera querido apretarlo y se hubiera quedado a la mitad del movimiento. Sus labios tenían un tono raro, entre morado y gris. «¡Ey, compa!», le habló el guardia, dándole un leve empujón en el hombro. «Oye». Nada. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier ruido de motor. Yo sentí cómo se me apretaba la garganta. Otro guardia llegó con más prisa, intentaron moverlo, pero el cuerpo ya estaba duro. «No está», murmuró uno, casi en susurro. «Ya no está». La ambulancia llegó, entraron paramédicos, revisaron, bajaron el cuerpo en una camilla. Todo se volvió un ir y venir de luces rojas y blancas, radios sonando, voces cortadas. Nosotros, los demás traileros, solo veíamos desde lejos, con los brazos cruzados, sin saber qué decir. Nadie hizo chistes, nadie hizo bromas. El patio se quedó más callado que nunca. Dicen que al principio las autoridades no dijeron nada claro, que si pudo ser un infarto, que si algo congénito, que si sabe qué. Solo se manejaba una palabra: murió adentro de la cabina. Y para nosotros, los que vivimos medio tiempo ahí arriba, esa frase pesa diferente. Los días siguientes, el patio de la MAVE siguió funcionando. Camiones iban y venían, cargas, sellos, papeles. Pero entre los choferes empezó a correrse la voz: que el chavo se había muerto de la nada, que estaba sano, que estaba muy joven. Y junto con esos datos empezaron a salir otras cosas. El primer comentario raro lo escuché en la caseta, mientras firmaba mi entrada. Un guardia nuevo, que no sabía que yo había estado esa noche, se estaba quejando con otro. «Te lo juro, carnal, yo vi el camión del morro moverse solo», decía. Como si alguien se acomodara en el asiento,
Se veía la sombra por el parabrisas y cuando fui a ver bien, no había nada. El otro guardia se rió nervioso, pero no lo contradijo. Yo hice como que no había escuchado, aunque se me aflojaron las rodillas tantito. Pensé que era sugestión, puramente cansada. Hasta que me tocó a mí. Una semana después de la muerte del güero, me asignaron un viaje nocturno igual. Misma ruta, misma planta, casi misma hora. Entré al patio y, por costumbre, busqué con la mirada el lugar donde había estado su camión. No sé por qué, pero me fijé en ese espacio. Se veía igual de vacío que siempre, con el concreto sucio y unas manchas de aceite. Me tocó estacionarme 2 lugares más allá. Apagué el motor, acomodé la butaca y puse el celular en el tablero para usarlo de reloj. Eran las 3 y cacho de la mañana. Afuera no se oía nada, ni montacargas, ni voces. Solo el zumbido constante de las lámparas. Cerré los ojos un momento. No creo haberme quedado dormido del todo. Más bien entré en ese sueño ligero donde sigues escuchando todo. Y ahí, en medio de ese semisueño, escuché 3 golpecitos claros en la puerta de mi lado. Toc, toc, toc. Abrí los ojos de golpe. Sentí la espalda empapada de sudor, el corazón rebotando en el pecho. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando escuchar otra vez. ¿Quién?, alcancé a decir, con la voz reseca. Silencio. Asomé apenas la cara por la cortina, viendo hacia el retrovisor. No vi a nadie junto a mi puerta. Las sombras del patio eran largas, pero no había movimiento. Me dije a mí mismo que seguramente había sido el viento, alguna vibración, lo que fuera. Me volví a recostar, intentando calmarme, y entonces lo escuché. Alguien golpeó, pero no mi puerta, sino la de otro camión, 2 lugares más allá, 3 golpes iguales. Toc, toc, toc. Me incorporé de inmediato y miré por el espejo derecho. Ese lugar estaba vacío. No había ninguna unidad estacionada ahí. Los 3 golpes habían sonado claritos, justo donde antes se ponía el tráiler del güero. Se me enchinó la piel. Sentí un hormigueo en las manos, como si se me durmieran. Tragué saliva y miré el celular. La pantalla marcaba las 3:23 de la mañana. El aire dentro de la cabina se sentía más frío que hace unos minutos. Respiraba y me salía vapor, como si estuviera en una sierra, pero estábamos en plena zona industrial. Quise convencerme de que era mi cabeza. Me puse los audífonos, le subí poquito a la música para no quedarme clavado en los ruidos. Aún así, cada vez que la canción bajaba, me parecía escuchar algo más. Un leve rechinido de escalones, como cuando alguien sube despacio a una cabina. Un resuello cansado, un murmullo que no alcanzaba a entender. Cuando por fin amaneció y vinieron a tocarme para la rampa, yo ya estaba con los nervios hechos nudo. Me bajé, estiré las piernas y sentí que el suelo me temblaba, no sé si de frío o de puro susto acumulado. Mientras esperaba que me dieran la orden de avanzar, el guardia de la noche se acercó a mí. ¿Y a usted también le tocaron? Me soltó, como si nada. Me le quedé viendo. ¿Cómo que también?, pregunté. Sí, ya varios traileros dicen lo mismo, que en la madrugada alguien les toca la puerta 3 veces, y cuando se asoman no hay nadie. Casi siempre entre las 3 y las 3:30. Exactito a la hora en que dicen que encontraron al muchacho. No supe qué contestar. Sentí otra vez aquel vacío en la panza. El guardia siguió hablando, bajando la voz. Dicen que el morro se quedó dormido esperando que lo llamaran para la rampa, que nadie fue a despertarlo, que se murió sin que nadie se diera cuenta y que ahora anda de unidad en unidad, tocando a ver quién le abre. Desde entonces, la historia comenzó a crecer sola. Uno decía que lo había visto sentado en la orilla del muelle, con la gorra negra baja, pateando una piedrita y desapareciendo cuando le hablaban. Otro juraba que lo vio dentro de su propio tráiler, reflejado en el cristal, sentado en el asiento del copiloto, mirando fijo hacia el patio de carga.
Un guardia contó que, en las cámaras, se veía una puerta de cabina abrirse y cerrarse sola, como empujada desde adentro, a esa misma hora, las 3 y algo. Si todo eso es verdad, no lo sé. Lo que sí sé es lo que sentí esa noche con los 3 golpes y el frío pegado a los huesos. Lo que vi en la carretera después, cuando pasaba por la zona industrial y, aunque no entrara a Mabe, al voltear hacia los patios, sentía como si alguien me siguiera con la mirada desde una cabina apagada. A veces pienso en el güero, en esa frase que lanzó como jugando: si mañana no me despierto, no me vayan a dejar tirado aquí. Y se me revuelve el estómago, porque al final, eso fue justo lo que pasó. Nadie lo despertó, nadie se asomó a tiempo. Lo encontraron cuando ya no había nada que hacer. Por eso, cada que me preguntan si conozco alguna leyenda de la zona industrial de San Luis, yo cuento esta. No le meto monstruos ni fantasmas con cadenas. Solo hablo de un chavo cansado, un patio silencioso y unos golpes en la puerta a las 3 de la mañana. Y de cómo, desde ese día, muchos prefieren esperar la descarga de día, aunque se tarden más. Si algún día te toca entrar de noche al patio de la Mabe y estacionas tu tráiler cerca del centro, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Si entre las 3 y las 3:30 escuchas 3 golpecitos en la puerta, no te apures, seguramente es el viento. Eso quieres creer. Pero si después de esos golpes el aire se enfría de golpe y te cuesta trabajo respirar, hazme caso. Revisa tu reloj, mira por el espejo y piensa bien antes de abrir. Porque a lo mejor no es que quieran despertarte a ti. A lo mejor es que él todavía no se da cuenta de que ya no tiene a dónde ir a descargar y sigue tocando, esperando que, esta vez, alguien sí le conteste. Aplastado por su propio tráiler. La leyenda de la fábrica de Zapopan. En los videos que circulan en redes, el título parece sencillo, casi amarillista. Aplastado por su propio tráiler en una fábrica de Zapopan. Pero detrás de esas imágenes hay algo más que una nota roja. Hay una historia que, según los que siguen entrando a ese patio de maniobras en la noche, todavía no se termina de cerrar. Octubre de 2025, fábrica de electrodomésticos en Zapopan, Jalisco, turno de noche. Los que trabajaban ahí recuerdan bien a Iván, un chofer de 32 años, de esos que siempre traen una broma lista aunque lleven 20 horas sin dormir. No era un novato, ya se sabía de memoria la entrada, las rampas, los cajones de carga, los gritos del montacarguista, el sonido metálico cuando la caja pega contra el andén. Esa rutina que, cuando se repite tanto, te hace confiarte. Esa noche le tocó llegar casi al cierre, cuando ya solo quedaban un par de operadores, un guardia y los del montacargas rematando los últimos pallets. El patio olía a diésel, a hule caliente y a lluvia vieja que nunca terminaba de evaporarse de las grietas del piso. Las luces amarillas del patio parpadeaban de vez en cuando, como si el cableado estuviera cansado. La maniobra era la de siempre, echarse de reversa hasta pegar la caja con el andén. Esta vez, según contaron después, la unidad quedó un poco chueca, unos centímetros abierta de un lado. Nada grave, cualquier chofer baja, checa, corrige y listo. Eso iba a hacer Iván. Apagó el motor, dejó la caja casi en su lugar y bajó de la cabina. Algunos dicen que olvidó poner el freno de mano. Otros juran que sí lo bajó, que incluso se escuchó el clac del mecanismo. Oficialmente quedó como no activó el freno de estacionamiento, pero si le preguntas a los que lo conocían, todos repiten lo mismo. Él no era tan descuidado. Algo no cuadra. Iván caminó hacia la parte trasera, entre la defensa y la plataforma metálica del andén. El piso estaba ligeramente inclinado, lo suficiente para que una caja cargada, sin seguro, empiece a rodarse sola si algo la empuja. Nadie vio el momento exacto. No hay un testigo directo que pueda jurar qué pasó primero. Lo que sí hay
son los sonidos que todos recuerdan. Un quejido largo de suspensión, el rechinido de las llantas girando despacio, un golpe seco de metal contra concreto, y luego el grito ahogado que apenas alcanzó a salir. Cuando se dieron cuenta, el tráiler se había hecho para atrás unos centímetros, los suficientes. La unidad lo prensó contra la plataforma de carga. Los compañeros corrieron, intentaron mover la cabeza del tracto, gritaron su nombre, llamaron a emergencias. Pero esas cosas, cuando pasan así, no dan segundas oportunidades. Iván murió aplastado por su propio tráiler, en un lugar que conocía de memoria, a unos pasos de la puerta por donde tantas veces había entrado riéndose. Hasta ahí podría ser solo una tragedia laboral, un error humano, una mala noche, la clase de historia que se queda en los expedientes de seguridad industrial y en las pláticas de pasillo. Pon siempre el freno de mano, ¿te acuerdas de Iván? Pero lo que volvió ese caso en leyenda no fue el accidente, sino lo que empezó a pasar después. La fábrica cerró el patio un par de días. Llegaron peritos, revisaron cámaras, tomaron medidas. Cuando reanudaron actividades, al principio todos estaban tensos. Nadie quería ser el primero en estacionar en ese andén. Algunos choferes exigieron usar otro cajón, otros pidieron que siempre hubiera alguien vigilando la maniobra. El guardia nocturno dice que, la primera noche que regresó al trabajo, sintió que el patio se escuchaba diferente. El eco cambiaba. No sé cómo explicarlo, contaba, pero los pasos se oían como dobles. La primera cosa rara pasó una semana después. Un montacarguista, de los que juran que no creen en nada, llegó al turno de la noche con los ojos rojos, llevaba su celular en la mano y enseñaba un video una y otra vez. La cámara de seguridad apuntaba a los cajones de carga. Eran como las 3 de la mañana. No había tráiler en el andén donde murió Iván. La imagen estaba casi vacía. Solo la plataforma, la pared, la línea amarilla en el piso y una neblina ligera de polvo suspendido. De pronto, las luces de reversa de una unidad que no estaba ahí se encendieron en la pared, como si alguien estuviera echándose hacia atrás. El brillo blanco se movió, temblando, exactamente como cuando un tráiler se va acercando al andén. Pero en el cuadro no había camión. El reflejo subía y bajaba, se acercaba, se detenía. Incluso se marcaban sombras, como si una caja gigantesca hiciera sombras sobre el piso. Luego, de golpe, se escuchó en el audio el sonido del golpe metálico de una caja pegando con fuerza contra la plataforma. Un ruido seco, reconocible para cualquiera que trabaje ahí. El montacarguista solo decía: «Yo estaba del otro lado de la nave, no había ningún camión. Nadie estaba maniobrando. Nadie». El jefe de seguridad ordenó revisar el sistema. Culparon al reflejo de algún coche en la calle, a un error de la cámara, a lo que fuera. Borraron el video para que no cundiera el pánico. Pero ya era tarde. Alguien lo había grabado con el celular y en cuanto lo ves, por más que quieras buscarle lógica, hay un detalle que no deja de incomodar. En el minuto exacto en el que se oye el golpe, se escucha también un gemido muy leve, como si alguien exhalara aire por última vez. Después vinieron las historias de siempre, que si escuchan golpes cuando no hay camiones, que si se prenden solas las luces del patio, que si las cámaras se ponen negras justo cuando un tráiler se acomoda en ese andén. Muchos lo toman a broma, pero si platicas con los choferes que llegan de noche, la cosa cambia. Uno cuenta que, la primera vez que le tocó estacionarse ahí después del accidente, sintió una presión rara en el pecho, ni cansancio, ni angustia normal. Una sensación pesada, como si algo le apretara por dentro mientras echaba reversa. Dice que miró por el espejo, lateral, y por un segundo vio a alguien parado entre su defensa y la plataforma, con chaleco reflejante y casco. Cuando frenó en seco y se bajó para ver quién era, no había nadie.
solo las marcas en el piso, como si las llantas se hubieran deslizado unos centímetros sin control. Otro, más escéptico, asegura que su camión se le quiso ir solo. Jura que dejó el freno de mano puesto, que incluso lo tiró 2 veces para estar seguro. Bajó, caminó hacia la parte trasera para revisar las puertas, y entonces escuchó el chasquido del freno soltándose. No vio la palanca moverse, pero sí sintió el tráiler rodarse, milímetro a milímetro, en su dirección. Alcanzó a hacerse a un lado y a meter la mano por la puerta abierta para volver a activar el freno. «Te lo juro», dice. «Sentí como si alguien hubiera jalado la palanca desde dentro. Y yo estaba solo». Los guardias, por su parte, hablan de siluetas, no de fantasmas con sábana, ni de apariciones claras. Más bien, manchas oscuras que cruzan frente a las cámaras o puntos fríos en el aire. Hay un turno en particular, el de las 3 a 4 de la mañana, donde aseguran que el patio se queda sin sonido. Los grillos se callan, los camiones que pasan por afuera parecen ir más lento. Y si te paras frente al andén donde murió Iván y cierras los ojos, algunos juran que puedes sentir como algo enorme se acerca por detrás, sin hacer ruido, hasta que casi sientes el aire de las llantas a tu espalda. Alguien llevó un cura para bendecir la zona. Otro llevó un chamán que quemó copal y rezó oraciones en voz baja. Por un tiempo, pareció que ya no pasaba nada raro. Pero las historias regresan siempre de la misma forma. Un chofer nuevo que no sabía nada, que estaciona por primera vez ahí y al día siguiente anda preguntando: «Oigan, aquí ya se murió alguien, ¿verdad?». Nadie quiere contestar, pero se les nota en la cara. Con el tiempo, la leyenda encontró su propio título, ese que ves en los videos de terror de carretera. Aplastado por su propio tráiler, el chofer que sigue maniobrando en Zapopan. En el video te ponen recreaciones, música de suspenso, imágenes del patio a oscuras, y la voz del narrador remata con la frase que muchos ya se saben de memoria. Dicen que, en esa fábrica, el freno de mano nunca se olvida. Él es el que decide cuándo se suelta. Yo no sé qué creer. He escuchado a gente seria, de las que no se asustan fácil, contar lo que han visto ahí sin reírse, sin buscar likes, sin cámara enfrente. También he escuchado a otros burlarse, decir que todo es sugestión, que es puro morbo, que Iván simplemente cometió un error y ya. Lo que sí sé es esto: todos, absolutamente todos los que entran a ese patio por primera vez repiten un mismo gesto sin que nadie se los diga. Antes de bajarse de la cabina, ponen el freno de mano, lo jalan 2, 3 veces, se aseguran, lo vuelven a revisar, miran el tablero, sienten la palanca en la mano, la empujan, la jalan, como si necesitaran convencer a alguien o algo. Y cuando se paran junto al andén para checar la distancia de la caja, ninguno se queda de espaldas al tráiler. Todos buscan la forma de tener, aunque sea de reojo, la unidad vigilada. Como si temieran que, en cualquier descuido, ese monstruo de varias toneladas decidiera avanzar solo unos centímetros. Tal vez todo esto solo sirve para recordarnos lo frágiles que somos frente a una máquina que no perdona. Tal vez de verdad hay algo de Iván atrapado en ese patio, reviviendo su última maniobra una y otra vez, buscando que nadie más muera como él. No lo sé. Lo único que te puedo decir: si algún día te toca entrar a esa fábrica de Zapopan y acomodar tu tráiler en ese andén, es esto: no te confíes. No importa cuántos años lleves manejando, ni cuántas veces hayas hecho la misma maniobra. Pon el freno de mano, revísalo, vuelve a revisarlo. Y nunca, pero nunca, te quedes parado entre la defensa y la plataforma. Porque si la leyenda es cierta, allá adentro, en algún punto entre el ruido del diésel y el rechinido del metal, hay alguien que ya sabe lo que pasa cuando te confías y no siempre da tiempo de gritar. La leyenda del trailero de Santa María. Dicen que todas las carreteras tienen su muerto. En la Saltillo, Monterrey, a la altura del Parque Industrial Santa María,
Muchos traileros aseguran que ese muerto todavía se sube con ellos, aunque su cuerpo ya se fue hace rato. Yo no conocí al hombre en vida. Supe de él como casi todos, por un video que empezaron a compartir en grupos de choferes. Un clip grabado con celular, de noche, con el viento pegándole al micrófono. Se veía el camellón seco, las luces blancas de los tráileres pasando a toda velocidad y al fondo la silueta de una grúa. El narrador del video hablaba bajito. Aquí fue donde encontraron al colega, nomás se quedó dormido y ya no despertó. No era tan simple, eso lo fui entendiendo después. El reporte oficial decía algo más frío. Un hombre de 49 años, conductor de tráiler, hallado sin vida dentro de la cabina, a un lado de la carretera, cerca del Parque Industrial Santa María. Sin golpes, sin sangre, sin nada raro a simple vista. Que seguramente le falló el corazón. Que la autopsia lo iba a confirmar. Listo, caso cerrado. Pero en carretera los casos nunca se cierran de verdad. Se convierten en historias. Una noche, revisando comentarios bajo el video, empecé a leer cosas que ya no sonaban a noticia, sino a susurros de cafetera en pleno parador. Choferes diciendo que ya lo habían visto, que se les subió, que les habló por la banda, que tocó la puerta de la cabina cuando estaban orillados en ese tramo. La curiosidad me pudo. Decidí ir a grabar mi propia versión de la historia. Llegué a Ramos Arizpe al atardecer. Ese tramo de la Saltillo-Monterrey tiene algo raro. No es un precipicio, no es una curva mortal, ni una bajada eterna. Es recto, industrial, casi aburrido, pero se siente pesado. El aire huele a diésel, a metal caliente, a cansancio. Me orillé más o menos donde los comentarios señalaban el punto. Apagué el motor y me quedé unos segundos en silencio, escuchando nada más el viento pegándole a la caja de los otros tráileres. Sentía el pecho apretado, como si hubiera subido corriendo una escalera. No había hecho nada, solo manejar recto. Saqué la cámara, me acomodé la gorra y empecé a grabar. Es 5 de noviembre, dije, aunque ya había pasado el aniversario exacto. Estamos en la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del Parque Industrial Santa María aquí. Un trailero, de 49 años, fue encontrado sin vida dentro de su unidad. No hubo choque, no hubo incendio, no hubo balazos, solo se apagó. Mientras hablaba, mis ojos se iban solitos a un punto del acotamiento. Como si supiera, sin que nadie me lo dijera, dónde se había estacionado aquel tráiler. No había cruz, no había flores. Eso fue lo primero que me inquietó. Aquí, cuando alguien muere en carretera, siempre termina habiendo algo. Un ramo seco, una veladora derretida, una placa torcida. Algo que diga, aquí pasó. Ahí, nada. Dicen, seguí, bajando la voz sin querer, que desde esa noche, varios compañeros han visto una silueta detenida a un lado del camino, que cuando se orillan, creyendo que es otro chofer pidiendo apoyo, no hay nadie. Y que, a veces, cuando van solos de noche, sienten que alguien se sienta en la litera de atrás y les pregunta, ¿cuánto falta para llegar? Me reí nervioso. Eso no iba en el guión. Simplemente me salió. Cuando cayó la noche, decidí quedarme un rato más. Los buenos relatos de carretera no se graban a mediodía. Se cocinan después de las 10, cuando la mayoría de los carros particulares ya se fueron y solo quedan los de siempre, los de carga, los que viven rodando. Dejé las luces intermitentes, apagué el interior y me recargué en el respaldo. No había luna. Solo el resplandor de Saltillo a lo lejos, como un domo naranja. Es curioso. Cuando uno apaga todo dentro de la cabina, la oscuridad ya no viene de afuera, sino de adentro. Te obliga a escuchar tu propia respiración, tu corazón, ese zumbido leve del silencio que nunca notas hasta que estás solo. Entonces, escuché el primer detalle raro, muy leve, casi nada.
3 golpecitos en la puerta del lado del copiloto. No fuertes, no desesperados, como quien no quiere molestar pero necesita algo. Pensé que era mi imaginación. No quise voltear. El cuerpo, en cambio, no me preguntó. Se me erizó la piel desde la nuca hasta los brazos. Sentí como el asiento se me hizo duro de repente, como si hubiera estado cómodo en una silla que no era mía. Otro golpecito, más claro. Esta vez, con un ligero raspón de uñas en la lámina. Tragué saliva, respiré hondo y prendí la luz interior. Nadie. Abrí la puerta de golpe, dispuesto a encontrar a algún curioso, un guardia, lo que fuera, y grabarlo, hacer chiste, romper la tensión, pero afuera solo había viento y el rugido lejano de los motores. Ahí fue donde sentí el segundo detalle raro, el olor. Un olor muy concreto, muy humano. Tabaco viejo mezclado con café recalentado. Ese olor que agarras en los patios de carga cuando los traileros se juntan a fumar un rato antes de salir. Yo no fumo. Y en mi cabina no había café. Regresé a mi asiento, fingiendo calma. Puse a grabar con el celular en modo audio, lo dejé sobre el tablero y me quedé viendo la nada. Tenía el pecho apretado otra vez, pero ahora ya no parecía ansiedad. Era una presión fría, como si alguien se hubiera sentado detrás de mí, pegado al respaldo, muy quieto. «Si de verdad estás aquí», murmuré, sin pensarlo. «Nomás quiero que me cuentes qué pasó, la neta. Tu historia no la sabe nadie. Nomás dice que te quedaste y ya». No esperaba respuesta. Y, aún así, algo contestó. No fue una voz clara. Fue un sonido suave, casi un suspiro pegado al oído derecho. No entendí palabras, pero sí sentí intención. Un «aquí estoy», que no necesitó sílabas. El celular, en el tablero, vibró solo. La pantalla se encendió. La hora marcaba 11:17 de la noche. No le di importancia en el momento, pero luego me enteré de un detalle que me heló la sangre. Según los compañeros que lo conocían, a ese hombre le gustaba presumir que él se parqueaba siempre a la misma hora para cenar a las 11:15, sin falta. «Mi reloj biológico», decía. Al día siguiente, en un parador cercano, empecé a preguntar con cuidado. Nada de «Oye, ¿has visto fantasmas?». Solo cosas prácticas. «Oiga, jefe, ¿se acuerda de un compañero que encontraron muerto allá por Santa María?». Al principio, caras evasivas. La gente le tiene más miedo a que la tachen de supersticiosa que a lo que realmente vio. Hasta que uno, un señor canoso con manos llenas de grasa y ojos muy cansados, soltó el cigarro y me hizo seña de que me acercara. «Mire», me dijo, «yo lo vi antes de que se muriera. No ese día, sino unas semanas antes, siempre parqueaba casi en el mismo lugar. Prendía su foquito interior, se ponía a llenar papeles, hablaba por el radio. Era tranquilo, buen tipo, pero la última vez que lo vi, traía una cara como de que ya sabía algo». «¿Algo como qué?». El hombre dudó. Miró hacia la televisión del comedor, aunque nadie la estaba viendo. «Como de que ya sabía que no iba a llegar al siguiente viaje», susurró. «Esa noche me dijo una cosa que no se me olvida. Me dijo, a veces siento que manejo con alguien más. No lo veo, pero sé que viene conmigo. Si me toca, que sea aquí, en carretera. No quiero morirme en una cama». Me quedé frío. No por la frase, sino por el detalle que seguía. «Cuando lo encontraron», siguió el señor, «dicen que tenía una mano en el pecho y la otra agarrando el volante. La caja bien derecha, las luces intermitentes puestas, como si alguien más hubiera detenido el tráiler por él». Esa tarde revisé el audio de la noche anterior. En teoría era puro viento y ruido de motores. En teoría. Lo que escuché fue otra cosa. Justo después de mis palabras, «Nomás quiero que me cuentes qué pasó», se escuchaba un zumbido raro, como interferencia de radio y, entre ese ruido,
una frase cortada, muy baja, pero clara cuando le subí todo el volumen con audífonos. No alcancé a avisar. No era mi voz. No era el viento. No tenía sentido, pero ahí estaba. Apagué el reproductor de golpe y sentí los ojos llorosos, no de tristeza, sino de puro nervio. Esa mezcla de no quiero seguir escuchando con necesito saber más. Regresé a la carretera al caer la noche. Era una tontería, lo sé, pero algo me empujaba a volver al mismo punto. Esta vez no grabé nada. Solo me detuve unos segundos, puse las intermitentes y dejé que el motor se quedara en ralentí. A las 11:17 exactas, el tablero hizo un pequeño parpadeo. Las luces no se apagaron, solo dieron un golpecito, como cuando falla un foco. Al mismo tiempo, el asiento detrás de mí crujió, lo juro, como si alguien se acomodara ahí, doblando un poco la litera. «Ya sé que estás», dije, ahora más enojado que asustado. «Pero yo sí quiero llegar a mi casa, ¿eh?» Hubo silencio. Y luego, una última cosa. El cinturón de seguridad del copiloto, que yo había dejado colgando, se movió solo. No fue un golpe brusco. Fue un tirón corto, como cuando alguien se lo pasa por encima del pecho para abrocharlo. No me quedé a ver más. Metí primera y salí de ahí. Hoy, cada vez que paso por el Parque Industrial Santa María, bajo un poco la velocidad. No porque le tenga miedo a un fantasma que se suba, sino porque entendí algo que no sale en los partes oficiales ni en las notas de periódico. Los muertos de carretera no siempre se quedan donde chocaron. A veces se quedan donde se estacionaban a descansar. En el kilómetro donde se sentían seguros. En la orilla donde cenaban, donde hablaban por radio, donde escuchaban música bajito, ahí es donde regresan. ¿Fue solo un hombre al que le falló el corazón? Probablemente sí. Pudo haber sido coincidencia lo del audio, lo del cinturón moviéndose, lo de la hora. Claro, siempre hay explicaciones lógicas, para quien de verdad las quiere. Pero hay algo que no se me olvida. La sensación de no ir solo esa noche, aunque no hubiera nadie más en la cabina. Esa presión fría en el respaldo, ese olor a tabaco y café que no era mío. Por eso, si alguna vez te toca manejar de noche por la Saltillo Monterrey y te ves obligado a orillarte cerca del Parque Industrial Santa María, hazme caso en algo, pon las intermitentes, sí, pero no te quedes tanto tiempo con las luces apagadas. Y si a las 11:00 escuchas un golpecito suave en la puerta del copiloto, piénsatela 2 veces antes de abrir. A lo mejor no te quiere hacer daño. A lo mejor solo se sube para no seguir viajando solo. Pero recuerda, cuando compartes cabina con un muerto, nunca sabes cuál de los dos es el que realmente va de paso. El muerto de la central de abastos. La primera vez que escuché la historia del chofer muerto en la central de abastos, pensé que era otro chisme de traileros para espantar a los nuevos. Ya sabes, que si no te duermas aquí, que si esa bahía está salada, cosas así. Pero conforme empecé a preguntar, a meterme entre andenes y pasillos, me di cuenta de que todos hablaban de lo mismo y de la misma cabina. La noche era pesada, de esas típicas de Iztapalapa, calor pegajoso, olor a fruta madura, gasolina y drenaje. Las luces altas alumbraban a medias los tráileres formados, dejando sombras largas entre cajas secas y cajas refrigeradas. Yo estaba grabando tomas para el video, pero en cuanto alguien mencionaba el muerto de la central, bajaban la voz. Algunos volteaban hacia el área de descarga donde todo había empezado, como si el simple hecho de mirar de más ya fuera una falta de respeto. El caso fue real. Pasó el 2 de julio de 2025. Un chofer de 40 y tantos apareció muerto dentro de la cabina de su tráiler, estacionado en la central de abastos. Nadie se dio cuenta al principio porque el camión llevaba varios días en el mismo lugar. Entre tantos tráilers, montacargas, camiones de redilas
y gente corriendo con diablitos. Un vehículo más estacionado no llama la atención. Lo raro fue eso, que nadie lo viera, que nadie lo escuchara, que nadie notara nada, durante días. Los primeros que se dieron cuenta fueron los de limpieza, no por el cuerpo, sino por el olor. Cualquiera que haya pasado tiempo en la central sabe que ahí siempre huele a algo: chile, pescado, sangre de res recién cortada, jitomate reventado en el piso, pero ese olor era diferente. Era pesado, dulce y agrio a la vez. «Huele a algo muerto», dijeron. Y ya con esa frase se armó el nervio. Cuando por fin abrieron la puerta de la cabina, lo encontraron recostado, como si se hubiera quedado dormido. No había sangre, no había golpes, no había cristales rotos, nada que dijera accidente. Según contaron después, pensaron que se había atragantado o que el corazón le falló, que se fue solo, así, en silencio, mientras descansaba unos minutos entre entregas. Un final triste, pero normal, para muchos. Hasta ahí, todo sonaba como una mala noticia más de las que pasan cada semana en las carreteras y andenes del país. Pero la leyenda no empezó con el hallazgo del cuerpo. Empezó después, cuando todos pensaban que el asunto ya estaba cerrado. Una madrugada, uno de los vigilantes que cuida el paso de tráileres por los andenes juró que vio encendido un camión que llevaba días acordonado, en espera de que la empresa lo reclamara. Era el mismo en el que había muerto el chofer. Contó que escuchó el motor al ralentí, con ese típico ronroneo grave, y que las luces interiores de la cabina parpadeaban como cuando alguien abre la puerta o se mueve adentro. Se acercó pensando que alguien se había subido a robar. Traía la lámpara en la mano y la macana lista. En el momento en que tocó la puerta, el motor se apagó en seco. Ni un jadeo, ni un último giro. Silencio total. Lo que más le heló la sangre no fue el apagón, sino que, según él, vio por la cortina de la cabina una silueta que se acomodaba en el asiento, como si se recostara de nuevo. Cuando abrió, no había nadie. Solo el plástico caliente del volante y ese olor raro, denso, que se quedaba pegado en la garganta. La versión oficial fue sencilla. Seguro fue una falla eléctrica, se prendió solo que el camión, decían los mecánicos, tenía la batería desconectada desde el día en que se llevaron el cuerpo. A partir de ahí, las historias se multiplicaron. Cargadores que pasaban entre las filas de tráileres aseguraban ver una cabina con las luces prendidas, aunque el resto del área estuviera en penumbras. Algunos decían que escuchaban el rechinido típico de la palanca de velocidades cuando alguien la mueve, aun cuando el vehículo estaba detenido y vacío. Un operador de montacargas, de esos que traen años manejando ahí, me contó algo sin verme a los ojos. Decía que estaba haciendo maniobras cerca de la zona donde había quedado estacionado el camión del muerto. No era el mismo vehículo, ya lo habían retirado, pero el hueco que dejó parecía tener vida propia. Según él, mientras acomodaba unas tarimas, sintió como si algo le mirara desde la altura de la cabina de un tráiler inexistente. Levantó la vista por reflejo y por una fracción de segundo juró ver a un hombre con chaleco fosforescente apoyado en el volante, la cabeza ladeada, como durmiendo. Parpadeó. No había nada, solo la sombra de las lámparas. Puede sonar a imaginación cansada. Allí la gente duerme poco, come a deshoras y está rodeada de ruido constante. Cualquiera se sugiere cosas solo. Pero el detalle que se repetía en casi todos los relatos era el mismo. Un frío súbito en la espalda, una presión en el pecho y esa sensación tan particular de que alguien está sentado a tu lado aunque estés solo. Después empezaron las broncas con los radios. Varios choferes que se quedaban dormidos en la central, en lo que les tocaba descargar, comenzaron a reportar que, a ciertas horas de la madrugada, se escuchaba una voz por el canal interno. No era clara, pero se distinguían palabras sueltas. «Ya, llegué. Descarga. Hace calor». Unos decían que era broma de otros compañeros.
Pero los que sabían del caso del muerto no tardaron en hacer relación. Una vez, un trailero de Puebla contó que se había quedado dormido en la fila de descarga. Eran como las 3 de la mañana. Entre sueños, escuchó golpecitos en la puerta de su lado, del lado del conductor, como cuando alguien sube al estribo y toca con los nudillos. 3 golpes secos. Abrió los ojos, medio mareado, y lo primero que vio fue la hora en el tablero. No se animó a correr la cortina. Se quedó quieto, escuchando su propia respiración. Los golpes se repitieron, pero ahora del otro lado, del copiloto, 3 golpes, más suaves. Dijo que se armó de valor, jaló la cortina de golpe y no encontró a nadie. Solo la central, inmensa, ruidosa a lo lejos, y una corriente de aire frío colándose por la ventana mal cerrada. Desde entonces, a ese tipo de ruidos nocturnos, a esos golpes sin dueño, les empezaron a llamar las visitas del muerto. Cuando alguien decía, anoche vino el muerto, no hacía falta explicar más. Todos sabían de qué zona estaba hablando. Hay quienes aseguran que el hombre no se fue tranquilo, que llevaba varios días reventado de cansancio, durmiendo mal, comiendo peor y aguantando la presión de entregar a tiempo, en medio del caos de la ciudad, que quizás se quedó con la idea fija de que todavía no terminaba su ruta, y que por eso, incluso después de muerto, sigue haciendo fila ahí, en la central, esperando que le abran el andén, que le firmen el papel, que le digan, ya quedó. Cuando estuve grabando en el área de descarga, cerca de donde, dicen, estuvo estacionado originalmente el tráiler, sentí algo raro. No voy a adornarlo, no vi sombras humanas ni escuché voces claras. Pero mientras ponía la cámara en el tripié, me empezó a doler la nuca como si alguien me estuviera mirando desde muy cerca, por detrás. El aire de pronto se sintió más pesado, como si la central entera se hubiera quedado sin gente, aunque el ruido seguía ahí, de fondo. Por unos segundos, tuve la sensación absurda de que no debía darle la espalda a los camiones estacionados. Me descubrí mirando a cada rato los espejos de las cabinas, esperando ver un rostro apoyado en el cristal. Muchos traileros ya tomaron su propia regla con esa zona. Ahí no duermo, dicen, ahí nomás descargo y me voy. Otros, por más escépticos que se digan, se persignan cuando pasan por el punto exacto donde encontraron el cuerpo, como si estuvieran cruzando por un pequeño panteón invisible en medio del concreto y el ruido. Al final, lo que empezó como una nota más en los portales de noticias terminó convirtiéndose en algo muy distinto entre la gente que vive la central de abastos de madrugada. La versión oficial dice que el chofer murió solo, por causas naturales, dentro de su cabina. Pero en la memoria de los que trabajan ahí, su historia no se quedó encerrada en un reporte pericial. Se convirtió en leyenda, en aviso, en murmullo que se pasa de boca en boca con un cigarro en la mano y los ojos apuntando a los tráileres estacionados. Y te voy a decir algo. Tal vez todo sea cansancio, sugestión, nervios acumulados. Tal vez las luces que se encienden solas y los radios que sueltan voces perdidas tengan explicación. Pero si alguna vez te toca quedarte una noche en la central de abastos, solo en tu cabina, y escuchas 3 golpecitos en la puerta cuando el reloj marque la madrugada, piénsalo bien antes de abrir. No por miedo a lo que pueda entrar, sino por respeto a alguien que se quedó ahí, esperando que por fin lo dejen terminar su último viaje.